Nuevamente, hermanos y hermanas, gusto de saludarles. Es día martes 10 de febrero, dándole gracias a Dios por el privilegio que tenemos de servirle a nuestro Rey, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y por supuesto, a sus discípulos, a sus hijos, como son ustedes, amables televidentes, radioyentes y hermanos que nos siguen por las redes sociales. Bienvenidos, bienvenidas. Quiero en esta hora invitarles para que no se pierdan el servicio en vivo esta noche. El servicio de oración y testimonios que ha de salir desde Houston, Texas. Ya les he estado anunciando que todos los martes estoy predicando desde la ciudad de Houston y los miércoles desde Irving, pero en Irving es un miércoles sí, un miércoles no. Así que no se pierdan la bendición esta noche al meditar en la palabra en este servicio de oración y testimonios. Escriban sus peticiones ahí en el chat de YouTube, porque vamos a orar por ellas. 7:15 de la noche saldrá en vivo este servicio de oración y testimonios que todos los martes se transmite desde Houston, Texas. Para nuestros televidentes del canal 57.10 que quieran venir, ahí está la dirección en pantalla. 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Rentamos en el templo Pentecostés Los Lirios. Y por supuesto, todos los hermanos de la iglesia estamos prácticamente mandatados por Dios a congregarnos y están, por lo tanto, siendo convocados también para venir a presentarnos delante de Dios. A las 7:15 hemos de dar inicio con el servicio de alabanza. Y ahora, Amy Dimas, por favor, ¿te quieres compartir el versículo de memoria para todos nosotros? Adelante. El versículo para memorizar de hoy, martes 10 de febrero del 2026, es Hebreos 2:10 y dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Lo leo otra vez, versículo 10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y este es el versículo de hoy, Hebreos 2:10. Y les invitamos a hacer el esfuerzo de memorizarse este hermoso versículo. Que el Señor les bendiga. Después de haber escuchado tan hermoso versículo, les quiero invitar para que sean buenos mayordomos del Señor, entregándole a Él recursos financieros en concepto de diezmos, ofrendas, donaciones especiales, primicias, que puedan servir para predicar el Evangelio 24 horas al día, 7 días a la semana, aquí en nuestro ministerio. Ahí está en la pantalla las formas de cómo usted lo puede hacer. Usted puede enviar cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371. Puede también enviar a través de la aplicación Cele utilizando el número 214-881-4029. O puede llamar a ese número y darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Como también puede ir a paypal.com y buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento con el correo asociado Los Tres Ángeles Irving@gmail.com. Por supuesto que de cualquier parte del mundo pueden hacer esto por PayPal o también enviarlo por Western Union, MoneyGram o RIA, esas agencias de envío. Tomen nota de los números de teléfono. El que ya mencioné, 214-881-4029 y el WhatsApp, +1 214-881-4029 para decirles cómo desde cualquier parte del mundo pueden unirse a nosotros en la proclamación del mensaje del tercer ángel y su brazo derecho, la Reforma Pro Salud. Y recuerden que también con esos recursos apoyarán la obra médica misionera en nuestro sanatorio Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles. Gracias a los que apoyen la obra de Dios aquí en nuestro ministerio. Y ahora que Ilaisha Palma, que ya está lista vía Zoom, le salude porque ella va a acompañarme ahora para el estudio. Ilaisha, bienvenida.
Hola, pastor. Es un gusto poder estar aquí para estudiar. Vamos a orar para comenzar. Querido Dios, gracias te damos en este nuevo día de poder comenzar nuestro día con el estudio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que pueda hablar a nuestra conciencia, hablar a nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a reformarnos para servirte a ti con fervor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuamos con el libro de Jonás. Ayer mirábamos cómo es de importante humillarnos por nuestro bien y vimos cómo Jonás tuvo que aprender esto, pero la historia es tan bonita que no quedó terminada. Así que la vamos a continuar y bajo el subtema Salvado para servir, miremos ahora qué sucedió con Jonás. Elisha, cómo se mostró la omnipotencia de Dios a los navegantes y cómo respondieron ellos. Podemos leer en Jonás 1:13 al 16, a donde dice: Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se mostró la omnipotencia de Dios a los navegantes? Y la palabra omnipotencia es la calidad de poseer gran poder. Entonces, ¿cómo mostró Dios su gran poder y cómo respondieron los navegantes? Ya leímos que el gran poder de Dios aquí es que tienes poder sobre la naturaleza. Dios estaba en control del mar y al poder, al ellos, claro, tomar a Jonás y echarlo al mar, el mar se calmó. Demuestra que Dios tiene poder sobre, ¿verdad?, el mar. Es muy interesante porque en los escritos de la hermana White también escribe que Dios hasta está consciente cuando cae una hoja de un árbol. Y esto ocurre, ¿cuántas hojas no caen en el otoño, verdad? Y había un estudio publicado en el 2015 por Nature, una revista científica internacional reconocida, a donde han hecho los cálculos de la cantidad de árboles que hay alrededor del mundo y descubrieron que había alrededor de 3 billones de árboles en el mundo. Eso es un 3 con 12 ceros. Entonces no creo que podemos imaginarnos del gran poder que Dios tiene. Él creó el universo y también tiene el universo bajo su control. Ese gran poder fue reconocido por los navegantes porque su respuesta natural al mar calmarse, su reacción, ¿verdad?, que tuvieron era que demostraron primeramente reverencia, ¿verdad? Porque dice que temieron a Dios y el temor a Dios es demostrarle respeto y reverencia. En segundo lugar, dice que ofrecieron sacrificio, o sea que en ese momento quizás se arrepintieron. Y al fin, dice el versículo, que hicieron votos, o sea, se comprometieron con Dios, seguramente con el fin de seguirlo, obedecerlo y vivir una vida de acuerdo a los mandamientos de Dios. Hay varias cosas aquí en este relato que Elisha nos leyó que vale la pena tomarlos en cuenta. El primero, que hay veces, hermanos,
cuando remar contra Dios, aunque parezca noble, es inútil. Aquí nosotros vemos que las buenas intenciones no pueden anular la voluntad de Dios. Mire que los marineros están intentando salvar a Jonás. Reman con todas sus fuerzas para no arrojarlo al mar. ¿No les parece algo irónico esto? Que los paganos muestren más compasión que el profeta de Dios. Pero hermanos y hermanas, aunque tengan buenas intenciones, ellos no pueden anular la voluntad revelada de Dios. Y aunque parezca noble, reman contra Dios y eso es inútil. Así que reconociendo que Dios es soberano, mire usted lo que hacen. Clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Oh, hermanos, los marineros orándole a Jehová por nombre. Algo impensable al inicio del capítulo. Reconocen dos verdades. Número uno, que Dios es justo. Pues dicen, no nos hagas perecer. Y número dos, que Dios es soberano. Pues dicen, has hecho como has querido. Hermanos y hermanas, la crisis se ha convertido en una oportunidad para que Dios se revele. Porque la tormenta revela en ese momento quién es Dios. Hermanos y hermanas, y ahora miren lo que sucede. Toman a Jonás, lo echan al mar y el mar inmediatamente se aquieta. El acto es duro, pero es obediente. En el instante en que hacen lo que Dios había indicado, el mar se calma. Hermanos, ¿qué nos enseña esto? Que la paz no llega cuando huimos al mandato de Dios, sino cuando nos alineamos con Él, cueste lo que cueste. Temieron aquellos hombres, dice Jehová, cuando vieron aquello. Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y mira lo que hicieron. Ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Se convirtieron a Dios. No solo fue calma externa, sino transformación interna. Porque temor aquí es reverencia, es adoración verdadera. Pasaron de clamar a dioses falsos, como decía el versículo 5. Porque ustedes se fijan, el versículo 5 dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Pues aquí han pasado de clamar a dioses falsos a clamar al Dios verdadero. ¿Cuál es la lección de esto, hermanos? Que Dios usó la desobediencia de Jonás para salvar a marineros paganos, pero luego va a tratar con Jonás mismo. Así nosotros vemos entonces que Dios gobierna la naturaleza, que la obediencia es lo que trae la paz y que el testimonio no depende de la perfección del mensajero, sino del poder de Dios. Y que a veces los que parecen más lejos de Dios, a veces responden mejor que los que creen conocerlo, porque en este caso los marineros paganos están respondiendo mejor que Jonás. Hermanos y hermanas, nunca huyamos como Jonás, porque cuando el pueblo de Dios huye, Dios sigue siendo fiel. Y cuando el mundo obedece, Dios se revela. No huyamos como Jonás. Seamos fieles, hermanos, y obedezcamos. ¿Y cuál era, Elisha, el plan de Dios para Jonás? ¿Y qué oró este fugitivo mientras estaba en el vientre del pez? Podemos leer en Jonás 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás.
Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, vemos aquí que Dios no permitió que Jonás se ahogara en las aguas, sino que mandó un submarino, un submarino vivo, ¿verdad? El pez. Y creo que el Señor le quería dar la oportunidad de pensar, porque podemos leer en Jonás 2, versículo 1 al 4, que Jonás aprovechó el tiempo. Dice así: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno de Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré a tu santo templo. Entonces vemos aquí que antes Jonás estaba huyendo, y ahora que Jonás está en estas circunstancias, él comienza a orar, comienza a comunicarse con el Señor y decirle a él lo que sentía, y de lo que pensaba. Y podemos reconocer aquí que Dios lo estaba escuchando, aún estado afligido. Aunque sentía que estaba echado de la presencia de Dios, él sentía que Dios no se acordaba de él, y quizás algunas veces nos sentimos así nosotros, como que si Dios nos ha abandonado. Pero Jonás aquí demuestra que todavía decide poner su fe y esperanza en Dios, porque dice que él se dirige al templo, ¿verdad? Él dice: Mas aún veré a tu santo templo. Esta frase, claro, no es literal, porque pues está dentro de un pez, no está el templo a la vista. Esta frase es figurativa porque sabemos que Dios está en el templo celestial, y cuando le oramos, nuestra oración llega hasta donde está el Señor, o sea, al templo, a donde está Dios. Y quiere decir que cuando oramos a Dios nos estamos dirigiendo hacia la presencia de Dios, aunque no lo podemos ver con nuestros ojos, pero sí por fe. Estamos mirando hacia allá, entrando en la presencia de Dios, y así mismo lo hizo Jonás. Él miró hacia el templo. Mediante de la oración estaba en la presencia de Dios, y él sabía que Dios era la fuente de su ayuda, su esperanza y su fe. Y así, hermanos y hermanas, la idea central de este mensaje o de este pasaje es que Dios no persigue para destruir, sino para restaurar. Y que el fondo se puede convertir en altar. Y que la oración, en este caso, no nace de la fe fuerte, sino de la necesidad absoluta. Y que aun cuando el creyente se siente desechado, Dios sigue escuchando. Estos 4 puntos se tienen que tomar en cuenta en este relato. Dios iba persiguiendo a Jonás porque él iba huyendo, pero Dios no lo perseguía para destruirlo, sino para restaurarlo. Tocó fondo Jonás, allí es del fondo donde había tocado. Allí él convirtió el fondo en altar. Y aunque la oración no nació de la fe fuerte, sí nació de su necesidad absoluta. Hermanos, Jonás, miren ustedes cómo descendió. Del llamado a la huida, de la cubierta al mar y del mar al vientre del pez. Así que, antes de subir a Nínive, tuvo que bajar al punto donde ya no confiara en sí mismo. Dios, hermanos, lo quería usar, pero antes de usarlo, quería primero que experimentara el quebranto. Y una vez que experimentó el quebranto, Dios lo restauró.
Es interesante ese pez. Dice que Dios lo preparó. Hermanos, el pez no fue el problema de Jonás, sino que fue el lugar que Dios preparó para que finalmente estuviera a solas y mirara verdaderamente lo que estaba haciendo, reconociera su condición. Aquí nosotros vemos que la disciplina de Dios siempre es para salvar. Hermanos y hermanas, hay veces cuando nosotros no entendemos esto. Pasan los problemas, las dificultades, las adversidades y nos preguntamos por qué. Pero Dios tiene un propósito cuando las permite. Él quiere salvarnos. Y desde la circunstancia que estamos pasando, Él quiere que entendamos algunas cosas que de otra manera no entenderíamos. Como por ejemplo, que necesitamos de Dios, que necesitamos transformación, que necesitamos que Dios guíe nuestra vida. Mire que el texto no dice que el pez fue un castigo, sino una provisión divina, pues dice Jehová lo tenía preparado. De manera que el pez no fue instrumento de muerte, fue, hermanos, arca de salvación para Jonás. 3 días y 3 noches. Dios estuvo tratando con él. Y así nosotros vemos que a veces lo que parece juicio es en realidad misericordia. Dios no detuvo la caída de Jonás, pero sí le puso un límite. Y cuando Jonás oró, ahora no en el templo, sino en medio de las consecuencias que estaba experimentando, allí Dios, hermanos, Dios lo escuchó, Dios no lo abandonó. Esto nos dice que nunca es tarde para orar. Nunca es tarde para orar. Pero sin embargo, también orar no evita el proceso, no evita a veces lo que uno tiene que atravesar. Pero uno cuando ora, deposita su confianza en Dios. Así vemos que era el plan de Dios para Jonás y aprendemos también este otro punto. Pero Elisha, ¿qué te parece si describimos la profundidad del arrepentimiento de Jonás hacia Dios en el siguiente relato que viene a continuación de Jonás 2:5 al 9 y cómo respondió Dios a esa humillación que ahora su hijo está experimentando? Podemos ver la profundidad del arrepentimiento de Jonás leyendo el capítulo 2, versículo 5 al 9, a donde seguimos leyendo la oración de Jonás. Dice así: las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Entonces aquí podemos ver en este mismo último versículo, el versículo 9, podemos ver a donde Jonás confiesa, más bien declara que pagará sus votos, así como los navegantes que habíamos leído, que también hicieron votos hacia Dios. ¿Y qué quiere decir hacer votos, verdad? En otras palabras, está diciendo aquí Jonás que él cumplirá con lo que le había prometido a Dios y cumplirá, claro, con el llamado, con la misión que Dios tenía para él. Su corazón aquí estaba reconociendo el mal que había cometido y aquí ahora se compromete a cumplir con lo que Dios le había encargado. En Jonás 2:10
¿verdad? Después de hacer esta confesión, Jonás, Dios responde. Mirando aquí, Jonás 2:10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Entonces dice que ya después de esta oración, después de que Jonás expresó esto en su corazón y entendió, Dios lo lleva a la tierra para que ya no esté dentro del pez. Ya aquí el corazón de Jonás está listo para cumplir con el llamado. Qué interesante las imágenes que usa Jonás, hermanos. Son imágenes de ahogamiento total. Aguas, abismo, algas en la cabeza, cimientos de los montes. Eso expresa, hermanos, lo más profundo y lo más desesperante que puede experimentar una persona. Mire que dice que la tierra echó sus cerrojos. Es decir, se sintió, hermanos, como encerrado, sin salida. Dios, hermanos, había permitido que Jonás llegara al fondo, como dije anteriormente, para que dejara de confiar en cualquier salida propia. Hasta que Jonás mira la gracia de Dios, cómo viene para intervenir en la situación que estaba pasando. Pues él dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. ¿Qué, qué giro? ¿Qué giro el que toma aquí la historia, hermanos? Jonás reconoce que la salvación viene solo de Dios. No se atribuye mérito alguno. Reconoce la intervención directa de Dios. Oh, hermanos y hermanas, es que cuando el hombre llega al final de sí mismo, Dios no ha llegado tarde. Y esto debe ser para ti y para mí algo que nos debe hacer reflexionar, que Dios nunca llega tarde. Y si tú clamas desde el fondo donde estás, si tú has descendido en tu vida espiritual, si tú has otra vez consumido drogas, consumido alcohol, te has ido otra vez al mundo y andas haciendo lo malo delante de Dios, has descendido y sientes como también como que estás encerrado, que no tienes salida. Sientes como que el pecado te ha atado de tal manera que no ves la salida, pero ya no puedes más y no quieres seguir así. Debes de saber que desde ese fondo, si clamas a Dios, Dios va a venir a ti y te va a ayudar y te va a sacar de ese fango en el que estás, de esa profundidad en la que has descendido. Es interesante cuando Jonás dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Mire que Jonás no promete primero, sino que recuerda primero. Y el recuerdo de Dios precedió a la restauración. Su oración, hermanos, llega al templo, símbolo de acceso restaurado a la presencia divina. Recordó a Dios en el fondo, hermanos. Y eso es señal de que la fe, aunque débil, no estaba muerta. Tú puedes hacer lo mismo. Tú puedes recordar a Dios allí en el fondo donde estás. Tú, hermano, hermana, que has caído en el pecado. Tú que a lo mejor estás hundido espiritualmente. Hace rato que estás seco. No experimentas gozo. No hay reavivamiento en tu vida. Tú que tal vez hace ratos estás en apostasía, viviendo contrario a la voluntad de Dios. Quiero que, por favor, recuerdes quién es Dios. Recuerdes que Él es tu Padre, amante y misericordioso, y que te está esperando que regreses. Recuerda eso, porque recordar a Dios en el fondo es señal de que tu fe
Aunque está débil, no está muerta. Oh, hermanos, pero aquí hay una advertencia también. Y es que los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Pues el verso 8 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Qué es eso de vanidades ilusorias? Es ídolos, es autosuficiencia, es falsas seguridades. Jonás está reconociendo que huir del llamado fue idolatría, pero idolatría del yo, porque yo no quiero ir, porque yo no voy a ir, porque yo no quiero ir a esa ciudad, porque yo no, el yo, el yo, el yo. Hermanos, Jonás está reconociendo aquí que huir del llamado fue idolatría. Aferrarse a lo falso implicó rechazar la gracia. Oh, hermanos y hermanas, no se pierde la misericordia porque Dios la quite, sino que el ser humano la suelta y Jonás la había soltado. Pero miren ahora en el verso 9, mas yo con voz de alabanza dice que ofreceré sacrificios. Es decir, Jonás alaba antes de ser liberado. Jonás hace votos, pero no para negociar, sino para alinearse otra vez con Dios. Y la frase final resume todo el libro. Cuando dice, la salvación es de Jehová. Qué hermoso esto. La salvación es de Jehová. Es decir, no es del profeta, no es del pez, no es del arrepentimiento humano, es de Dios. Y ahora, el Dios que manda libera. Pues dice que manda Jehová al pez y vomita a Jonás en la tierra. El mismo Dios que preparó al pez le ordena ahora que lo libere. Oh, hermanos y hermanas, la restauración ocurrió en Jonás cuando el proceso cumplió su propósito, no antes. Jonás sale vivo, pero no igual, porque ahora sale responsable. Así nosotros vemos que Dios no solo salva del abismo, sino que también devuelve al llamado a ese que salva. Hermanos y hermanas, el fondo de nuestra experiencia puede ser un aula para aprender. La disciplina divina tiene límite porque aquí ya terminó la disciplina. La gracia no eliminó las consecuencias, pero sí restauró el propósito. Jonás ahora, antes de ir a predicar a Nínive, ha aprendido que la salvación no le pertenece a él. Él reconoce que el único que salva es Dios, que la salvación es de Jehová. Dios, hermanos y hermanas, no permitió que Jonás muriera en el fondo. ¿Por qué? Porque aún tenía una misión en la superficie. También tú todavía tienes una misión en la superficie. Dios no quiere que mueras en el fondo de las drogas. Dios no quiere que mueras en el fondo del vicio, en el fondo del alcoholismo, en el fondo de la pornografía, en el fondo del adulterio. Dios no quiere que mueras en ese fondo, porque Él tiene una misión para ti en la superficie. Y por eso Dios, aunque estás huyendo y has descendido profundamente, Dios te está buscando y te está llamando y te quiere restaurar como Jonás. Déjate encontrar. Y desde ahí, desde el fondo, recuerda quién es Dios. Él te ama y Él te busca para salvarte. Y si estás pasando por una situación difícil, Dios la ha permitido, no la ha evitado, no la ha mandado Él, no la ha originado Él la situación difícil, pero no la ha evitado para que de alguna manera, a través de eso, tú recuerdes quién es Dios. Y entonces, ¿qué dice el don de profecía a continuación, Elisha? Dice así, por fin Jonás había aprendido que de Jehová es la salvación. Salmos 3:8.
Al arrepentirse y al reconocer la gracia salvadora de Dios, obtuvo la liberación. Jonás fue liberado de los peligros del hondo mar y fue arrojado en tierra seca. Ahora, ¿qué podemos entonces nosotros aprender de todo esto? ¿Qué motivación nosotros podemos tomar de lo que Jonás hace ahora? Porque Jonás va a tomar una nueva acción y debemos motivarnos en esa acción que Jonás va a tomar. Elisha, ¿cómo podemos ser motivados por la nueva acción que Jonás tomó, similar a la de un joven misionero en el Nuevo Testamento? Sí, podemos leer en Jonás 3, 1 al 3. Dice así: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. La nueva acción, ¿verdad? Que Jonás fue salvado, fue redimido por Dios. Jonás ahora tiene la motivación de servir a Dios y hacer lo que Dios le había cometido. Vemos que Jonás cumple con la misión que Dios le había encargado, aunque al principio quizás no tenía la valentía, al principio quizás estaba con miedo. En el final sí demuestra que su motivación después de haberse arrepentido lo trae a cumplir la misión. Demuestra que Dios trabaja, ¿verdad?, con el que es quizás tímido, sin valentía. Eso lo vemos también en el Nuevo Testamento, en una historia muy parecida. Podemos decir que este personaje en el Nuevo Testamento era alguien que tenía el espíritu de Jonás, por decirlo así. Miedoso al principio, con poca fuerza para trabajar en la obra de Dios, pero al final sí obró en favor de la obra de Dios. Eso lo encontramos en Hechos 15, 36 hacia el 39. Dice así: Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Entonces aquí vemos que hay alguien aquí que se llama Juan Marcos, a donde está indicado que él abandonó la obra de Dios por un tiempo, pero después se unió otra vez a la obra de Dios, así como Jonás. Es interesante, hermanos, la conexión que hace el autor cuando coloca estos dos incidentes para que nosotros nos motivemos a hacer la obra del Señor. Miren, nosotros vemos aquí cómo la gracia de Dios obra, que cuando alguien se ha equivocado y reconoce, Dios no lo cancela. Dios, hermanos, es el Dios de la segunda vez, porque el texto dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Esta es una palabra poderosa, porque nos hace ver que Dios no cancela el propósito cuando hay arrepentimiento. Levántate y ve a Nínive y proclama el mensaje que yo te diré.
El mensaje no se iba a suavizar, ni se iba a adaptar a la comodidad de Jonás. Hermanos, la experiencia del pez no cambió el contenido del mensaje, pero sí cambió al mensajero, para que el mensajero mire de que no es como él cree ni como él piensa que se va a hacer la obra, es como Dios dice. Dios no negoció la verdad, restauró el instrumento para que la fuera a predicar tal como Dios decía. Y ahora sí, Jonás se levanta, se va a Nínive conforme a la palabra de Jehová. No hay discursos, no hay excusas, no hay huida. Ahora la obediencia es directa y sin resistencia. Hermanos, interesante. El Señor le dio otra oportunidad a Jonás. Pero en el caso de Juan Marcos, nosotros vemos también cómo había abandonado el viaje anterior, como Jonás, hermanos, también no había actuado bien delante del Señor. Es interesante el tema de conversación que tiene Pablo y Bernabé sobre Marcos. Los dos aman la misión, pero la ven desde ángulos distintos. El resultado, mis hermanos, ¿cuál es? Que Pablo sigue con Silas y Bernabé sigue con Marcos. Es decir, Dios obra para que Marcos, alguien le dé también una oportunidad. Porque la gracia de Dios, hermanos, es así. La gracia le da una segunda oportunidad a aquel que verdaderamente reconoce que se equivoca o que se equivocó. La Biblia dice que años después Pablo reconoció el valor de Marcos. El que un día no lo consideró apto, después, dice Pablo, me es útil, dice en el ministerio, dice allá en 2 Timoteo. Hermanos, ¿cuál es el mensaje entre Jonás y Marcos? Que Dios restaura a los que fallan y los vuelve a usar si ellos se arrepienten. En Jonás 3 nosotros vemos un profeta restaurado. En Hechos 15 vemos un obrero restaurado también. En Jonás 3 nosotros vemos un segundo llamado. En Hechos 15 nosotros vemos una segunda oportunidad. En Jonás 3 nosotros vemos la obediencia después del fracaso. Y en Hechos 15 vemos la utilidad después del abandono. En Jonás 3 Dios no cambia el mensaje y en Hechos 15 Dios no abandona la misión. En otras palabras, Dios es más grande que el error humano y más fiel que nuestras inconsistencias. Hermanos y hermanas, es posible que usted haya sido misionero en el pasado y por ahí perdió el enfoque. Por ahí usted dejó de ser misionero, perdió esa pasión por la misión y usted sabe que eso no estuvo bien. Bueno, usted está escuchando ahora que Dios le concede otra oportunidad. Si usted se ha equivocado en el pasado, se volvió un miembro de banca solamente. Es decir, ya no predicó, solo ir al templo a congregarse y luego a la casa. Hermano, hoy está escuchando usted que Dios le está llamando otra vez. Hermanos, Dios está hablándonos. El pasado no define el futuro cuando Dios vuelve a hablar. La misión de Dios no se detiene aun cuando hayamos sido débiles. Y Dios nos quiere restaurar, reenviándonos otra vez a la misión. Hermanos y hermanas, Dios no solo da segundas oportunidades, sino que también sabe seguir adelante cuando sus siervos no caminan juntos, como ocurrió en el caso de Pablo y Bernabé. Dios siguió adelante. Así, este día, nosotros vemos que nos motiva la palabra a retomar el llamado. Dios nos ha salvado para servir, hermanos.
Dios ya salvó a Jonás para servir y Dios nos salvó a nosotros para servir. Así que escuchemos a Dios otra vez diciéndonos, ve hoy a trabajar en mi viña, como dijo Jesús. Vamos a hablar de profecía para ver cómo nos amplía más este punto de Marcos y cuál es el mensaje que deberíamos todavía sacar según el don profético. Elisha, por favor. Dice así: Bernabé anhelaba que Marcos no abandonase el ministerio porque veía en él cualidades que le habilitarían para ser un obrero útil para Cristo. En años ulteriores, su solicitud por Marcos fue ricamente recompensada, porque el joven se entregó sin reservas al Señor y a la obra de predicar el mensaje evangélico en campos difíciles. Hechos de los Apóstoles, página 138. En otra cita, Testimonios para la Iglesia, volumen 9, página 161, dice así: Queda poco tiempo, y lo que tenéis que hacer, debéis hacerlo con prontitud. Decidid que debéis redimir el tiempo. No busquéis vuestro placer personal. Levantaos, acometed la obra con una nueva resolución. El Señor abrirá el camino ante vosotros. Realizad todo esfuerzo posible para trabajar siguiendo el método de Cristo, con humildad y mansedumbre, confiando en Él para recibir poder. Comprended la obra que el Señor os ha encargado, y al confiar en Dios, quedaréis capacitados para avanzar con fortaleza y gracia crecientes. Quedaréis capacitados para trabajar con diligencia y perseverancia por vuestro pueblo mientras dura el día, porque la noche viene cuando nadie podrá trabajar. Entonces, así como dice aquí, ¿verdad? Dice aquí que levantaos, acometed la obra con una nueva resolución, así como lo hicieron Juan Marcos, así como Jonás también. Está el llamado para nosotros de tomar una nueva motivación para obrar en la obra del Señor. Porque al fin y al cabo, nosotros hemos sido por la gracia de Dios llamados y estamos aquí en su redil. Pero al aceptar este llamado, así como Dios usó otros para alcanzarlo a nosotros, nosotros ahora también debemos de trabajar con Dios y llamar a los que están en nuestro alrededor, dentro de nuestros círculos, ¿verdad? Debemos también de sembrar la semilla del Evangelio en los corazones de los demás para que también Dios pueda alcanzar esas almas también. Y así, hermanos y hermanas, entonces el Señor nos está diciendo que es verdad, todos fallamos. Pero la pregunta no es si fallamos, sino qué hace Dios después que hemos fallado, si nos arrepentimos. La Biblia no nos presenta héroes perfectos, como lo hemos visto ahora en Jonás, en Marcos. No, hermanos, no nos presenta héroes perfectos la Biblia, pero sí nos presenta un Dios fiel, un Dios que vuelve a hablar, un Dios que restaura y un Dios que sigue adelante con su misión. Dios va a terminar la obra, se ha dicho, con usted o sin usted, conmigo o sin mí. Pero qué hermoso es que la termine con usted, que la termine conmigo. Así que, ¿qué le parece si este día, reconociendo que no ha sido perfecto o perfecta, que se ha equivocado, hoy le dice al Señor, como Jonás, me he sentido ahogado, me he sentido que he descendido demasiado en mi vida espiritual, siento que te he fallado mucho, pero reconozco desde aquí, desde donde estoy, en el fondo donde me encuentro, reconozco que tú eres el Dios que salva,
y te pido perdón y dame otra oportunidad. Le digo que Dios se la va a dar, hermano, hermana. Yo quiero orar por usted para que retome el llamado, porque el Señor le ama y el Señor le quiere usar otra vez. Así que oremos en esta hora. Padre nuestro que esté en los cielos, gracias, Señor, por ser tan bueno, por ser el Dios de las segundas oportunidades, por ser el Dios que no nos deja, que no nos abandona, que nos busca, que aunque huimos de usted, nos persigue, no para destruirnos, sino para salvarnos, y que desde la situación en que estamos, a veces difícil, desde allí usted nos llama para que le sigamos sirviendo. Hoy estamos aquí reconociendo que por alguna razón le hemos fallado, no hemos sido fieles a la misión, hemos parado de hacer la obra, hemos huido para nuestra propia ciudad de Tarsis, a lo mejor la del vicio, a lo mejor la del pecado, de lo que no es espiritual, a lo mejor la música, a lo mejor las modas, a lo mejor el materialismo. Hemos huido a esos Tarsis y nos hemos olvidado del llamado. Pero hoy estamos viendo cuán bueno es usted, que nos sigue buscando para que retomemos el llamado. Le agradecemos por eso y le pedimos que su Espíritu Santo obre en nosotros de tal manera que seamos transformados y nuestros corazones sean tocados de nuevo para que escuchen su voz y respondamos al llamado. Gracias por tomarnos en cuenta. Gracias por usarnos otra vez, como usó nuevamente a Jonás y a Marcos. Gracias por darnos otra oportunidad. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro Dios.